habíamos aclarado que esta es la posición de diversos actores culturales, entre quienes se encuentra el señor Carlos Vázquez, quien fue director de la Casa de la Cultura ecuatoriana, presidente de la Casa de la Cultura ecuatoriana, núcleo de la SUAY, y es un poeta y escritor cuencano, uno también de los firmantes de esta carta. Habíamos dicho también que la versión oficial del municipio no se ha dado sobre este tema, que esta es la interpretación de los artistas sobre lo que ha sucedido, y vamos a preguntarle a Carlos, al tiempo de darle la bienvenida, qué es lo que realmente piensan que ha pasado, lo que está plasmado en la carta. Hay presiones del alcalde, que a su vez estaría recibiendo posiblemente presiones del gobierno nacional, o viendo con preocupación que esto podría convertirse en un elemento, en un acercamiento que aparentemente está buscando con el gobierno para mejorar relaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. El día de ayer nos asaltó esto de sorpresa. En horas de la tarde empezó a correr esta carta abierta por las redes sociales, creo que en estricto por WhatsApp, ¿no? Y efectivamente empezamos a, entre comillas, debatir, aunque aparentemente la visión es generalizada, está generalizada, de que existe una inclinación por, no sé si por evadir problemas con el gobierno, por consolidar una relación, como usted bien lo ha dicho, poniendo una almohada a la situación, metafóricamente hablando, con el régimen actual, o quizá tal vez dentro de un marco de una ideología bastante vacía por parte del municipio, en el cual me parece, en el municipio, que no tienen muy clara la delineación a la cual inclinarse. Me parece que no saben exactamente desde las grandes cabezas de la ilustre municipalidad cuáles son las posiciones que tienen verdaderamente que tomar ante ciertas circunstancias sociales, ante ciertas circunstancias culturales. A sabiendas que la cultura es eterna, relegada en el tema de las administraciones públicas, no solamente del municipio, puede pasar por la prefectura, puede pasar por el mismo estado, etcétera. Entonces, esto cuando se da algo así, que es un ataque directo, si es que nosotros apelamos al contenido de la carta, a la libertad de expresión, los artistas, por más simpatía o antipatía que tengamos de la persona en cuestión, como es Adriana Tamariza, quien yo particularmente no puedo decir que conozco, he saludado 2 veces en mi vida, me he dirigido a ella, he charlado por WhatsApp alguna vez, pero no más que un par de líneas, entonces no tengo ninguna razón personal como para defenderla, y la mayoría de artistas, de escritores que estamos involucrados en esta carta, tampoco. Lo hacemos simplemente porque esto es un atropello a la libertad de expresión. Por ejemplo, en este momento estamos creando el Centro PEN Ecuador, que se alía al Club PEN Internacional, que defiende como base precisamente la libertad de expresión, la posibilidad de decir algo sin... Es importante también analizar el momento coyuntural que se está viviendo tras una decena de años en los cuales los actores en el país, en términos generales y también en el ámbito cultural, callaron mucho, sí. Callaron demasiado, agacharon la cabeza, permitieron que sus organizaciones sean intervenidas, que prácticamente desaparezcan los gremios. Muy pocos fueron los que se atrevieron a hablar, muchos de ellos tuvieron dificultades, problemas muy concretos. ¿Se había superado esto? Indiscutiblemente que uno de los aspectos más positivos del gobierno de Lenín Moreno ha sido este relajamiento en cuanto a libertades, aunque no se ha corregido todo, hoy no más, y ayer hablábamos sobre la ley de comunicación, que continúa siendo considerada no como un derecho, sino como un servicio público. No todo ha sido superado. En la cultura, tras este destape, diríamos, del gobierno de Lenín Moreno, empezaron a darse manifestaciones, la gente a hablar, a manifestarse a través de las distintas herramientas y ramas que da el arte también sobre la situación política del país, que la política es la vida, es la cotidianidad de los ecuatorianos, y no solamente es un derecho, sino es una obligación de los actores culturales el referirse a esto.
En este marco viene esta situación que nuevamente nos hace pensar en la censura y en la manipulación desde el poder. Sí, es perfecto lo que ha analizado Gustavo. Sabemos que el temor es muy difícil de quitárnoslo. Lo que causó el régimen anterior, muy pocas personas tuvimos alguna vez alguna posibilidad incluso de reclamar públicamente esto. Yo fui presidente de la Casa de la Cultura justamente en el periodo del señor economista Correa. Puedo sostener, como algunas otras personas, de que sí tuvimos alguna vez el arrojo para decir algo, pero ese arrojo también estuvo diezmado o limitado en vista de las leyes que estaban acorralándonos a todos, ¿no? Es cierto también que todo artista es político por antonomasia. Todo ser humano en realidad lo es, pero el artista, precisamente por expresarse, está mostrando su manera de ver el mundo, su manera de plantear el mundo, su manera de revisarlo o de reinventarlo. Entonces, en esta situación que está sucediendo estrictamente en Cuenca, la sensación que empezamos a tener, el pálpito que empezamos a sentir, es de que si hay un amodorramiento por parte de él, pero estrictamente del ilustre municipio de Cuenca. Hay algo que está dejando que se mancille, que está dejando de que diferentes espectros alrededor del alcalde o de su séquito, yo qué sé, se estén dejando contaminar por otras vertientes o por otras ideologías políticas que, repito, yo no sé muy bien cuál es la ideología política de esta administración. Entonces no podría decir que esto lo está haciendo por una represalia, que esto lo está haciendo por que precisamente Adriana Tamariz falló en este examen, en esta auditoría que supuestamente le han practicado, o que es sencillamente como dicta la carta, lo cual sería terrible y defenestrable. Verdaderamente habría que reclamar a viva voz de que le estén pues despidiendo, porque pedirle una renuncia es un despido, de una manera tan abrupta y por estas causas. Adriana Tamariz tampoco la conocemos muy de cerca, pero conocíamos de sus buenas ejecutorias en la capital de la República. Empezó con pie firme, con varias acciones muy concretas, positivas en la ciudad de Cuenca, como recordamos el WordPress Photo, una exposición de la cual no habíamos tenido el privilegio de tenerlo en Cuenca, que estuvo por primera vez y ejecutada de forma magnífica. Conocimos que hay toda una corriente para generar procesos planificados en el municipio de Cuenca, articulados, democráticos, y tenía un equipo interesante que logró conformar. Lamentablemente, con esto todo se ve truncado. Bueno, veamos cuál va a ser la reacción del alcalde, porque una carta abierta como esta lo que busca es un respaldo, por supuesto, y estamos respaldando la posibilidad de que ella continúe al frente. A su vez, el día de ayer me comentaron que posiblemente el alcalde no dé marcha atrás y tendríamos que empezar a pensar cuál es el perfil de director de cultura, recreación y educación que él necesita. Que además, alguna vez previo a todo esto, a su elección, hubo un debate en el espacio cultural Sala Adentro de Diego Jaramillo, al cual asistieron muchos de los candidatos a alcaldes, y asistió el ingeniero Palacios. Una de las cosas que dijo, y fue retransmitido creo que por esta emisora, una de las cosas que él dijo, y que yo concuerdo por una razón particular y específica, él dijo que iba a separar al Departamento de Deportes del Departamento de Educación y de Cultura. Claro, el perfil para una persona que maneje un departamento de deportes no es el mismo que para una persona que maneje el departamento de cultura o el departamento de educación. Lo sé porque yo soy profesor, soy escritor y a mí me encanta el deporte, pero no podría manejar las tres áreas a la vez. Me parece que desde el origen de esto tendría que revisarse, porque el presupuesto que se asigna y también el personal que se contrata no es un personal que pueda comprender las tres ramas a la vez. Es muy difícil encontrar ese perfil. Entonces me parece que ese es un detalle que el alcalde lo dijo con bastante lucidez en ese día, que yo respaldé, que yo estuve de acuerdo,
voy a ser sincero, yo no voté por él, no voté por nadie, esa fue una decisión particular. Y me parece que debería revisarse eso todavía. Es decir, usted sugiere que ya que se ha generado esta crisis, por lo menos se realice una evaluación, un debate sobre cómo debe organizarse esta área en el municipio y sobre todo en definir en qué es lo que se persigue en el ámbito de la cultura. Sí, totalmente. Yo soy un hombre de cultura. Yo estoy seguro de que la cultura nos fortalece y nos edifica, pero también esto que está sucediendo es este despido intempestivo, este despido brusco, este despido relativamente absurdo, está demostrando una falencia en el esquema del... Y totalmente contradictorio cuando se está hablando de una independencia, celebrar de alguna manera 200 años de libertad. Sí. Y además, según veo, no es lesivo contra nadie. O sea, está bien, es una declaración, es un audio, pero vaya, es una performance. Precisamente el arte permite, se da ciertas licencias, sin ser ofensivo, sin ser grosero, sin ser violento, por supuesto, pero se da ciertas licencias. Sí, el artista sin duda exhibe una posición de que se opone a lo actuado por el gobierno, una simpatía con los sectores de protesta, pero ese es el pluralismo que tenemos que permitir en todos los ámbitos públicos. Sí, totalmente. El grupo, de lo que yo entiendo, el grupo contratado, al menos algunas personas que reconozco del grupo contratado por Adriana Tamarí, su grupo de trabajo, es un grupo muy sólido, es un grupo muy probo, conozco a algunos de ellos, algunos de los integrantes, se han quedado algunas personas de la administración anterior, otras debieron quedarse, que también creo que fueron despedidas de manera indebida, pero bueno, eso es un análisis que lo realiza cada quien y cada quien llega con su equipo de trabajo y tiene todo el derecho de involucrar a las personas. Usted lo ha dicho ya. Quienes firman esta carta, actores culturales de la ciudad de Cuenca, lo que aspiran es que se les restituya en su cargo. ¿Y si no? Si no, mi segunda propuesta sería de verdad una reestructuración, cosa que la veo muy remota, sinceramente. No conozco al alcalde, pero entiendo que esto se da por unas razones que tienen que ver con la presión, y si es que él se siente presionado al punto de tener que despedirle a una persona en quien él ha confiado durante varios meses y que confió para iniciar su proyecto de ciudad, difícilmente verá un perfil más idóneo para lo que demanda la cultura, demanda la educación y demanda el deporte. Yo que repito, o sea, no sé dónde está el punto de encuentro de todo esto, pero podríamos rebuscarlo y hallarlo, ¿no? Bien, una opinión final, Carlos, sobre el estado de situación de la cultura en general en Cuenca. Hubo toda esta campaña que hizo la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAY, por obtener una mayor independencia, una mayor autonomía desde Quito, porque los fondos que le corresponden fluyan. Y hay una serie de manifestaciones que dan cuenta de que Cuenca mantiene ese espíritu cultural. Cuenca está llena de eventos semanalmente, pero bien vale la pena conocer desde su punto de vista una persona con trayectoria, con experiencia además en este ámbito, tanto en la época recientemente pasada como en la actual. ¿Cuál es el estado de situación de la cultura en Cuenca? Bueno, yo nunca he sido una persona pesimista, más bien soy optimista y además me gusta verlo así. Veo a Cuenca siempre rica, siempre llena de una diversidad cultural, de una diversidad de expresiones magníficas en todas las ramas del quehacer cultural. No la veo débil, no la veo flaqueando. Es cierto de que hay este problema de llegar al público, es cierto de que hay este problema del presupuesto, de que la mayoría de los artistas, entre comillas, no es tanto así, pero la mayoría tiene que mendigar, tiene que buscarse la vida a empellones, aunque bueno, creo que en todas las ramas del quehacer humano eso ocurre. El reclamo de la Casa de la Cultura actual, de la directiva actual, es justo, es necesario, es algo que venía dándose desde hace mucho tiempo. La ley se aprobó. Se le exoneró, sin embargo, al expresidente de la Casa, al ex ministro de Cultura. Sí. Yo no tengo reparos ni empacho en decirlo, con Raúl Pérez Torres, que fue presidente nacional de la Casa de la Cultura mientras yo era presidente de acá de la provincia. Nunca tuve una buena relación, nunca coincidimos en pensamientos, ni tampoco en ejecutorias, no tuvimos
un buen feeling, para decirlo de esa manera más clara. Sin embargo, creo que todo esto fue manipulado con anticipación. Él sabía que no iba a tener ningún problema, dio una media hora de discurso en la asamblea que fue inservible, inútil, pero claro, estaban 82 asambleístas cuando tenían que votar por lo menos 91 en contra. Él sabía que no iba a ocurrir mayor cosa. Es decir, no hubo un juicio imparcial, sino una decisión con peso político. Sí, por supuesto. La Casa de la Cultura de la SUAY, como todos los otros núcleos, todas las otras provincias, necesitan ese dinero, lo necesitan. No estoy diciendo solamente que deben tenerlo, pero lo necesitan para mantenerse a flote. Pero también hay ciertas cosas en las cuales podemos discrepar. Por ejemplo, con el director actual, a mí me desencantó mucho la idea, por más que yo no le tenga afecto a Raúl Pérez, la idea de una convocatoria a ver en la sala de conciertos, no sé si en pantalla gigante, el juicio político al exministro. Eso me parece que no encaja dentro de la moralidad. Es algo que no me puedo callar en este momento, ya que estoy hablando para un público amplio, diverso y también muy inteligente, porque los escuchas de esta radio sé que lo son. Entonces es algo que me desmotivó con respecto a esta administración. Sin embargo, su reclamo, y recalco, es totalmente justo. Bien, queremos agradecerles por su presencia. Hay que esperar una aclaración, si cabe el término, o una posición muy clara que exprese el municipio de Cuenca de qué realmente ha sucedido con este capítulo que ha dejado fuera del municipio a la directora de Cultura, y sobre todo luego de esta declaración que tiene que obligadamente hacerlo el alcalde o hacerlo altos funcionarios del municipio, habrá que hacer los balances necesarios. Y es importante recalcar que el municipio de Cuenca está en la obligación de realizar el aporte más amplio y positivo para apoyar a la cultura en Cuenca, Atenas del Ecuador.